Llegamos a nuestra clase número 10, la 10ª clase de este ciclo de Historia de la Iglesia. Es una clase ya no considerada exactamente en el libro, pero vamos a desarrollar algunas ideas desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días, digámoslo así. Y voy a compartir nuestras imágenes de apoyo, pues para darnos una idea de todo lo que ha acontecido posterior al Vaticano II. Nosotros hablamos de la importancia de este precioso evento, el desafío tan grande que fue un concilio que le dio a la iglesia, pues podríamos decir, un nuevo rostro que marcó una apertura como mucho antes no había habido, y sobre todo que fue una iglesia, dijéramos, reestrenada, que quiso volver a las raíces y que ha tenido también un liderazgo que vamos a estudiar sumamente interesante. En primer lugar, podríamos decir, haciendo eco de lo que dice el cardenal O'Malley, él reconoce que ha habido en sus estudios sobre eclesiología, él dice que ha habido tres grandes reformas en la historia de la Iglesia en los 20 siglos, ¿verdad? La primera fue la reforma gregoriana, si recuerdan, con el Papa Gregorio XI, y él fue muy firme en definir el papel del papado, en no permitir que los gobiernos le quitaran a la iglesia lo propio, en no permitir la división ni la particularización de iglesias locales que le arrebataran esa unidad a lo que va a ser después la catolicidad, ¿verdad? O a lo que se ha entendido como catolicidad. La segunda reforma sería la reforma protestante, que la estudiamos, de qué modo Lutero, con toda la ruptura y todo el desacuerdo que él expresa en la Dieta de Worms, pues Lutero obliga a la iglesia a reflexionar y redefinir sus dogmas y la introduce de nuevo al corazón de ella misma, qué van a ser sus postulados, sus sacramentos, su disciplina, etcétera. Y el cardenal O'Malley dice que para él la tercera reforma, verdaderamente reforma en la iglesia, es la que inicia el Concilio Vaticano II. Quiero recordarles que los concilios no han sido una serie de escritos y de acuerdos que se firman y a partir de ahí empieza el cambio, sino que inician periodos de renovación largos que no han sido de la noche a la mañana. Lleva décadas implementar, incluso siglos, podríamos decir, poder trabajar todos los puntos que un concilio revisa. Entonces, lo que dice el cardenal O'Malley es que el Concilio Vaticano II propone un giro totalmente novedoso en la historia de la Iglesia, de dejar de ser esa institución que estaba conectada con los poderes temporales, esa institución que tenía grandes territorios, extensiones enormes de control, etcétera, por el giro hacia una iglesia servidora de la humanidad. Entonces vamos a ver un poquito, a desglosar en la historia reciente, que vamos a decir historia desde la última mitad del siglo XX, a partir de los años 60, hasta nuestros días, a grosso modo, ¿qué ha ocurrido? Recuerden ustedes que los años 60, bueno, pues estuvieron marcados por mucha movilidad social, política, que en esta época se vive lo que se le llamaría el derretimiento de el sistema socialista, que vienen cambios marcados principalmente por los jóvenes, que la juventud se va a levantar como una nueva identidad, una nueva clase, una generación inquieta que exigía cambios y que esos cambios pues estaban en muchas direcciones. Especialmente va a emerger una clase trabajadora que va a soñar con el famoso clase media, ¿verdad? Que rompa un poco esa
increíble diferencia entre pobres y ricos y que exista una clase trabajadora reconocida y dignificada. También esta época va a tener muchas preguntas a los distintos tipos de autoridad, a los totalitarismos. No se quiere regresar a ningún gobierno como el que había habido en Alemania o como el que acaba de caer en Rusia o como el que todavía había en China, etcétera. Entonces hay muchas preguntas y muchos anhelos por una verdadera democracia. Hay mucho sueño en esta época por una democracia real. En América Latina, el Concilio Vaticano II va a promover una implementación en la Iglesia muy proactivo y muy interesante. Básicamente, todo el episcopado latinoamericano se va a reunir varias veces a partir del Vaticano en tres o cuatro magnas conferencias, ¿verdad? Con representación de todos los obispos y después también se fueron integrando muchos laicos con consulta a las bases al pueblo de Dios y con pronunciamientos y definiciones de hacia dónde quería ir la iglesia latinoamericana. La primera conferencia fue la de Medellín en el 68. Y esta conferencia reflexiona la situación que tiene América Latina después del colonialismo. Y ahí se ve cómo, pues, la gran diferencia social, el hecho de que hubiera muy pocos ricos y tantos pobres y los bienes generalmente en manos de unos pocos, eso hace que esta conferencia tenga un pronunciamiento que se le llamó opción preferencial por los pobres. Y por supuesto que también le dio un gran impulso a un movimiento naciente apenas que se llamaba Teología de la Liberación. Vamos a ver en un poquito más en qué consistió la Teología de la Liberación. Unos años después viene la segunda gran conferencia, esta fue en la ciudad de Puebla, México, y también se propuso, ya con el Papa Juan Pablo II, el desafío de cómo evangelizar América Latina. Fue la famosa conferencia de la nueva evangelización, perdón, y se insistió en la necesidad de afirmar la opción por los pobres y la defensa de los derechos humanos. La tercera conferencia fue la de Santo Domingo. Nuevamente el foco fue la nueva evangelización, la promoción humana y la cultura cristiana, a propósito de que se celebraban los 500 años de evangelización. Fueron temas candentes porque pues había todavía mucho dolor por la conquista, mucha inestabilidad en cuanto a la definición de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, bueno, se les llamaba de muchos modos. Todo este tiempo estaba América Latina estrujado también por distintos gobiernos de tipo militarizado. Entonces, la iglesia quería, ¿verdad? Quería una verdadera promoción humana. Y la última conferencia que va a ser muy importante en la historia de la iglesia contemporánea, que fue en Brasil, la de Aparecida en el 2007, que ya fue convocada por el Papa Juan Pablo II, no la alcanzó a participar y la atendió el Papa Benedicto XVI. Esta conferencia fue de un impulso tremendo, la que ya animó a todos los católicos a volverse discípulos misioneros y se hizo consciente de que había muchísimas dificultades para evangelizar en América Latina y una de ellas, pues, la pérdida de fe, la secularización. Estas cuatro conferencias podríamos decir que han sido muy particulares de América Latina, que en otros países, otras culturas o continentes no los vivieron, aunque tuvieron algunas cosas diferentes para implementar el Vaticano II. Sin embargo, es muy notable cómo avanzó, cómo el Vaticano II sí fue comprendido en general por la Iglesia latinoamericana
y que no necesariamente la Iglesia de los Estados Unidos siguió una aplicación del concilio tan intensa como la que tuvo América Latina. Proceso diferente y nosotros que estamos en esta fe lo vamos a ir en esta pastoral, mejor dicho, en los Estados Unidos, lo vamos a ir entendiendo. Vamos a dar unas pocas palabras sobre qué era la teología de la liberación. Bueno, no qué fue, qué sigue siendo, ¿verdad? Pues lógico, surge del Vaticano y de la Conferencia de Medellín y el padre Gustavo Gutiérrez, un padre peruano, se considera el fundador, aunque ha habido muchísimos teólogos latinos y no latinos, también belgas, alemanes, españoles, que han aportado mucha reflexión al estudio de la pobreza en el mundo, de las estructuras sociales, de la injusticia económica que hay, de las distintas causas de opresión política. ¿Y qué tiene que ver la fe con todo esto, verdad? Si nosotros podemos anunciar un evangelio que siga siendo muy espiritual, muy bonito en teoría, pero que no se traduce en ninguna transformación de toda esta realidad social. Entonces, ese es un punto muy interesante que tiene la teología, que fue como un empuje, ¿verdad?, hacia el compromiso con la praxis, con la práctica social. Y una de las dificultades de esta reflexión es que usaron muchos conceptos, muchas ideas que provenían de la reflexión socialista, particularmente del marxismo, de la filosofía marxista, para analizar la pobreza, la desigualdad, la producción, los modos de producción, los medios de producción. Entonces, esto trajo su buen estrés dentro de la iglesia, porque por supuesto que muchísimos teólogos, pastores, no estaban de acuerdo con estas palabras ni con estas ideas y no querían mezclar unas y otras. Los teólogos de la liberación lo veían solamente como un instrumento, como un recurso, pero en sí ellos querían salvar la esencia del Evangelio solamente trayéndola a una realidad más actual y también motivando más la transformación social. Entonces, entendamos que hubo pues un estira y afloja no tan suave y que tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI estuvieron muy preocupados por mantener, como si dijéramos, la no contaminación o por mantener la ortodoxia, el recto pensar de la Iglesia, sin que se mezclara con asuntos sociales. Sin embargo, ambos papas también habían reflexionado mucho lo social, que no era del marxismo. Recuerden que en la clase anterior estuvimos hablando cómo la doctrina social católica empieza con el Papa León XIII, con Rerum Novarum, y que la Iglesia también tenía un rico pensamiento y una reflexión muy profunda sobre toda la cuestión social. De manera que fue hasta el tiempo del Papa Francisco que se le volvió otra vez a dar apertura y diálogo a algunas de las ideas, sobre todo las más importantes de esta teología de la liberación y que nos van a salir algunas un poquito más adelante. Por ejemplo, una de las cosas que dijo el padre Gustavo Gutiérrez, ¿verdad? Es que teníamos que comprender a Jesús como un Dios encarnado, pero en la carne del mundo, ¿verdad? No nada más en las pajas en Navidad que lo vemos en el pesebre, sino de verdad hacer presente al Dios vivo que está entre los pobres y que si Jesús en su vida histórica se alejó de los centros de riqueza y de poder para venir a la periferia, era también nuestro llamado. El padre Gustavo Gutiérrez insistió muchísimo en que había en nuestro mundo y en nuestro sistema una atracción a una idolatría enorme que era el dios del dinero, el dios del poder, el dios del odio, y que eso era lo que dejaba tantas víctimas, tanta miseria y tantas personas sufriendo. Bueno,
Yo no estoy haciendo esta presentación para convencerlos o no o argumentar en contra, solamente estoy mencionando que esto ya es histórico. La teología de la liberación ofreció muchas reflexiones que si bien no son del todo nuevas, porque ya muchos grandes santos habían hecho estas opciones por los más desfavorecidos, las puso como si dijéramos en un realce nuevo a la interpretación del colonialismo que había empobrecido nuestros países y del nuevo capitalismo que dejaba también a los grupos más desfavorecidos fuera del desarrollo y en total desventaja socioeconómica. El Papa Juan Pablo II vino con una personalidad muy atractiva. Recuerden que él, por ser polaco y venir de un país que había sido muy golpeado por el comunismo, bueno, pues él influye muchísimo para que se debilite esa fascinación por el bloque soviético y dar la verdadera verdad de lo que ocurre. Es un papa que rompe esa iglesia que había estado, como quien dice, hermética en el Vaticano, y él realiza más de 100, como 124 me parece, o 126 viajes internacionales. Él recorre una distancia enorme a lo largo de toda su actividad misionera. Fue un papa de una enseñanza muy vigorosa y famoso porque él sufre un atentado, perdona a su atacante, pero también famoso por sus buenas reflexiones, sus escritos y sobre todo que él inicia una convocación mundial para todos los jóvenes en las famosas Jornadas Mundiales de la Juventud que ustedes conocerán. Después del Papa Juan Pablo II, vamos a tener al Papa Benedicto XVI, que había sido el famosísimo teólogo Joseph Ratzinger, que había sido a su vez el asistente número uno del Papa Juan Pablo II y el gran vigilante de esa ortodoxia, de esa doctrina correcta y apegada a la Iglesia. Él es reconocido como un gran teólogo, sin duda. Su investigación, sus discursos, sus libros, no creo que van a pasar, tienen muchísima hondura. Y él se enfocó en demostrar que la fe cristiana y la razón no chocan, sino que están siempre complementándose. Trató en su interés, ¿verdad?, de hacerle frente a las crisis de la iglesia. Quiso endurecer el derecho canónico, particularmente con los problemas de abuso sexual, que los hablaremos poquito más adelante. Y también él fue un gran impulsor del diálogo interreligioso, particularmente con el judaísmo y con el islam, y trató de tener un acercamiento con la ciencia y con las culturas laicas. Impulsó el pensamiento ecológico de la Iglesia y promovió la integración del medio ambiente en el marco de la justicia social. Él se hizo muy famoso por ser el primer papa que renunció, o de los últimos tiempos, y que no esperó mantenerse de manera vitalicia en la silla de Pedro, sino que reconoció que ya los problemas que afrontaba la iglesia rebasaban sus fuerzas y decidió convocar a un nuevo papado, ¿verdad? Entonces eso pues es de una valentía y de una sinceridad muy reconocible por siempre. En este periodo, tanto del Papa Juan Pablo II como del Papa Benedicto, podríamos decir que florecieron numerosos movimientos laicales. Los laicos desarrollaron cantidad de agrupaciones. Anteriormente recuerden que yo había hablado que estaba la Acción Católica, la CROC, algunas organizaciones de carácter cristiano y social, pero en este tiempo vienen muchísimos nuevos grupos
tanto desde los grupos pequeños de células de reflexión, de comunidades pequeñas de base, de comunidades de fe, de comunidades de evangelización, como también de grandes movimientos intradiocesanos y después internacionales que le han dado a la iglesia un nuevo rostro, otro dinamismo y que a su vez todos se mostraron preocupados y colaboradores con esta llamada a la nueva evangelización. Aquí les puse algunos de los nombres que nada más se me ocurren, pero yo sé que ustedes encontrarán muchísimos más. Algunos están en unas diócesis, otros están en otras, unos son más fuertes en un país, otros ya están en muchísimos países, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que en el periodo de estos dos papas, pues si no estabas en un movimiento prácticamente que no parecías católico, ya fuera que estuvieras en la renovación, en el camino neocatecumenal o en la CBX, etcétera, muchas personas se mantuvieron fieles a su fe desde alguna de las plataformas de estos grandes movimientos. Y bueno, lo seguirá viendo sin duda, pero la Iglesia reconoce que esto ha sido una inspiración del Espíritu Santo posterior al Vaticano II y posterior también a que la Iglesia animó y motivó tanto la vida de los laicos. En este periodo de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, vivimos la famosa crisis de los escándalos de los abusos sexuales. Si ustedes recuerdan, esto ya se sabía y se estaba calentando por muchos años, pero no fue sino hasta un reportaje que hace el periódico de Boston que se da a conocer que la iglesia no ponía medidas cuando sabía de algún abusador y que solamente lo movía y que se mantenía la institución igual. Estas denuncias que comienzan a tomar parte en los Estados Unidos se van a ir pasando como un efecto dominó hacia otros países y se descubrió que miles de menores de edad fueron víctimas de distintos tipos de abuso. Cientos de diócesis y congregaciones religiosas enfrentaron demandas. El Papa Benedicto XVI y posteriormente el Papa Francisco implementaron medidas que posiblemente a muchos de nosotros ya nos tocó también comprenderlas, compartirlas y someternos, ¿verdad? Toda la cultura del ambiente seguro, todas las medidas para la protección de niños, adolescentes y jóvenes, etcétera. Sin embargo, es importante reconocer que esta crisis le provocó a nuestra iglesia una drástica caída en mucha de su feligresía. Muchas personas cuestionaron la vida católica, especialmente al clero, y se sintieron decepcionados de la gestión interior que tenía la iglesia y del modo de ejercer el poder institucional. Es de lamentarse, pero ha sido una realidad también que nos ha golpeado muy fuertemente y yo creo que algunos de ustedes de directa o indirecta manera se han dado cuenta en su participación ministerial. En los Estados Unidos, se recibió durante este periodo una intensa inmigración que podríamos decir la segunda mitad o el último cuarto del siglo XX estuvo marcado, el principio del siglo XXI, por la famosa inmigración global. Una gran movilidad llenó el planeta y los ciudadanos de países más empobrecidos se movían buscando mejores condiciones y se movían también con su fe, encomendándose a Dios, buscando continuar su vida cristiana. Entonces, podríamos decir que gracias
al apoyo que se ha recibido por parte de los pastores de la Conferencia de los Estados Unidos, la USCB, la pastoral latina o hispana respondió con 5 encuentros nacionales, más o menos a partir de los años 70, y estos encuentros fueron eco muy semejantes a los encuentros que se tenían en Latinoamérica. Entonces, se seguía una reflexión de la realidad, se mantuvo la metodología de ver, pensar y actuar. Y fue así como la pastoral hispana empezó a trabajar sus metas y su propio proyecto. Los católicos en los Estados Unidos buscaron mucho estar en comunicación y en conexión con sus pastores. Y podríamos decir que también los obispos de los Estados Unidos reconocieron que la presencia de todos estos inmigrantes latinos significaba una bendición para la Iglesia de los Estados Unidos. Al traer su fe inculturada, también vinieron con muchas tradiciones. Podríamos decir que una de las cosas que le ha gustado mucho y agrada a la Iglesia de los Estados Unidos es que los latinos somos muy participativos y nos gusta las tareas ministeriales. Apreciamos la formación y también hemos creado pequeñas organizaciones católicas latinas, no solamente hacia adentro de nuestra propia iglesia, sino que también hemos tenido más representantes dentro de los obispos, de los sacerdotes y del clero y de los laicos. Muchos de nosotros hemos estado ya integrándonos, ¿verdad?, en esta dinámica de una pastoral de inmigrantes latinos que ya tiene a sus hijos americanos y que se siente desafiada a acompañar la fe y se siente bendecida también de contar con el apoyo de nuestros pastores. Ahora voy a dar algunas palabras sobre el Papa Francisco. Yo creo que es quizá el que nos ha tocado conocer más a quienes hemos estado envueltos en la pastoral. Ustedes ya saben bastante que el Papa Francisco es el primero latinoamericano y argentino jesuita que al ser elegido Papa toma el nombre de Francisco y que aunque ya él estaba por jubilarse y pensaba retirarse, pues es sorprendido con esta responsabilidad inaudita de hacer frente a la Iglesia Universal. El Papa Francisco ha tenido muchas cosas que aportarle a la Iglesia. En primer lugar, él creó una comisión más formal y estricta para proteger a las víctimas de los abusos sexuales. El Papa dedicó muchas de sus energías a escuchar a las víctimas, a tener encuentros con ellos, pero también a buscar la implementación de medidas que le devolvieran a la Iglesia credibilidad. Creó varias comisiones para limpiar la economía y también tratar de hacerla más transparente. Una nueva gestión financiera, una nueva administración en el Vaticano y destinó numerosos recursos para la ayuda de los más pobres y de los más marginados. No solamente recursos económicos, sino incluso también algunas casas, algunos edificios hizo que se convirtieran en shelters, en lugares de empleo, etcétera. El Papa convocó varios sínodos, el último fue el sínodo de la sinodalidad, pero también escuchó muchísimo a los jóvenes, a la familia y a toda la franja del Amazonas. Creó muchos nuevos cardenales y renovó bastante la manera de comprender algunas de las funciones de la curia. Podríamos decir que el Papa Francisco le devolvió
al papado una imagen atractiva. Fue el personaje más popular en varios de los años de las revistas más importantes, pero sobre todo tuvo una grandísima acogida. Se mostró enormemente hospitalario para todos aquellos que quisieran colaborar con el bien común, los que estuvieran interesados en ayudar distintas causas. Él fue una persona profundamente accesible que mantuvo su foco en los más necesitados, en los más pobres, pero al mismo tiempo, todo encuentro que tuvo con los personajes importantes del momento histórico lo dirigió hacia los temas de la justicia y de la equidad. Algo que es muy bonito del Papa Francisco fue su sensibilidad por los jóvenes. A él se le conoce esta famosa encíclica de Christus Vivit, en la que él nos dijo abiertamente: dejemos de hablar de la juventud en abstracto. Existen los jóvenes y los jóvenes siempre tienen vidas concretas. Mientras no toquemos la vida específica de un joven, nosotros no vamos a estar cambiando nada ni influyendo porque no existe esa juventud teórica. Él se sintió muy preocupado por todos los desafíos, los peligros, las dificultades que afrontaron los jóvenes, y yo creo que cualquier líder pastoral tiene que leer Christus Vivit y tiene que reflexionar todos los puntos que el Papa destaca y que no tienen desperdicio en el análisis social, cultural y espiritual que hace de los jóvenes. Otra de las características muy hermosas del Papa Francisco fue que tuvo el gran don de hablar con su lenguaje corporal, con los gestos. Él le llamó iniciar la revolución de la ternura para indicarnos a todos que necesitamos nuevas actitudes para acercarnos a todos, para hacernos accesibles, para estar verdaderamente creíbles, cercanos y dispuestos. Y él, pues hay miles de imágenes que nos dan esa evidencia de no temía ningún tipo de persona en la condición o situación que estuviera. Supo abajarse, supo acoger y bendecir a todos. Para muchos analistas de la historia de la Iglesia, podríamos decir que hubo una tensión entre el papado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, que estuvieron muy preocupados de la ortodoxia. Recuerde que ya habíamos en otra clase definido que era la ortodoxia, es el recto pensar. ¿Qué es lo que un católico debe creer? La recta doctrina, las rectas creencias, las convicciones, los ideales, los principios, los valores que debe tener un buen católico. Mientras que el Papa Francisco estuvo más inclinado hacia una ortopraxis. ¿Y qué vamos a entender por ortopraxis? Vamos a tener la misma raíz, recto, pero se refiere a los rectos comportamientos que se derivan del recto pensar. No basta con que tengamos el credo muy bien metido en nuestro corazón y en nuestras ideas, si no sale en nuestros gestos, si el credo no se expresa con nuestras acciones. Por eso el Papa nos habló mucho de las relaciones con los demás, de las relaciones con Dios, con el mundo, ¿verdad? De las rectas acciones, de las rectas actitudes y sobre todo de la recta moral. O sea, cómo es tu relación con los otros, ¿verdad? Y esa es una diferencia muy importante y muy interesante, ¿verdad? Entre el papado de Juan Pablo y de Benedicto y el papado de Francisco, que no estuvo tan centrado en definir, en mantener muy estricta la creencia o la doctrina, sino en invitarnos más
a salir, a vivir, a practicar, a testimoniar. Bueno, son diferencias interesantes, ¿verdad? Cuando estamos hablando también de la ortopraxis, en otras palabras teológicas también se le llama una invitación a la pragmática. Entonces, para el Papa, se hacen muy compatibles ciertos temas. Por ejemplo, no solamente la justicia social va a las personas, sino también va a la naturaleza, también va a las relaciones con la paz en el mundo, ¿verdad? Entonces, él insiste en que necesitamos una pragmática diferente para comprender la economía y el progreso. La gente solo quiere sus ganancias y cree que si hizo un negocio jugoso, pues ya la hizo. Pero nos pide el Papa ver la íntima relación que hay entre la fragilidad del planeta, la vida que genera el planeta en su conjunto y las relaciones humanas, el diálogo, lo que todos estamos viviendo. Más o menos esta preocupación del Papa nos va a dar esa grandísima encíclica que va a ser Laudato Si. Es un llamado, la pragmática del Papa Francisco, es un llamado a la responsabilidad personal y conjunta. Nosotros tenemos que estar preocupados del mundo como nos preocupamos de nuestra casa. La casa común es este planeta. Y si nosotros estamos inconscientes de que entre todos estamos aportando de distintos modos y de distintas formas muchos elementos de destrucción, estamos acabando el futuro de las siguientes generaciones, estamos haciendo la vida imposible. Estamos terminando con muchísimas especies, con muchísimos motivos que Dios tuvo de gozo en su creación. Entonces, el Papa tuvo esa pragmática, ¿verdad? En invitarnos a ver, como dice aquí abajo, la tierra, nuestra casa, parece convertirse más en un depósito, en un inmenso depósito de porquería. Estos llamados quizá no se habían sentido tan claros en reflexiones de papados anteriores, pero fue una de las novedades que trajo el Papa Francisco. Vamos entonces a pasar a nuestro siguiente papado, que es reciente y todos lo hemos vivido porque tiene apenas un año, y es el Papa León XIV. Yo creo que hay muchas cosas felices en este papado para nosotros. En primer lugar, bueno, él viene de una orden religiosa que es de los agustinos, pero una cosa preciosa de este papa, que habiendo nacido en Chicago y considerándolo americano, él se nacionalizó peruano. Es un papa 100% misionero. A mí me fascinan estas fotos de su trabajo pastoral en el Perú. Es un papa que conoce de a pie y conoce también abajándose a los pobres de nuestra América. Entonces, este hombre que ha sido elegido, el arzobispo Robert Francis Prevost, ha sido destinado a un momento histórico tremendo. En primer lugar, voy a dar unas ideas sobre cómo se considera nuestro tiempo para dar más margen, ¿verdad? Un marco más amplio a las tareas que tiene nuestra iglesia actual. Si nuevamente nos vamos hacia la época de los setentas, podríamos decir, y dejamos nosotros las clases pasadas reflexionando el modernismo, y decíamos cómo en el periodo del modernismo hubo muchísimo entusiasmo por el progreso. La, el movimiento que inician los modernistas tenía unas expectativas
grandiosas sobre todos los beneficios que nos iban a venir por la educación, por la industria, por el desarrollo. Nosotros tuvimos en ese periodo pues un gran entusiasmo por la ciencia y por todas las posibilidades de cambios. Mucha gente se entusiasmó con el socialismo porque pensaban ahora sí ya no va a haber ricos y pobres, finalmente todos seremos iguales, vamos a tener acceso a los bienes sin distinción. Bueno, se proyectaron cantidad de ilusiones, ¿verdad? Y esperanzas. Podríamos decir que después de los años 70 empezó a venir así por oleadas cierta decepción. Por ejemplo, vamos a suponer en el orden de la ciencia, muchas personas vieron con muy buenos ojos todas las bendiciones que trajo, por ejemplo, la medicina moderna. Sin embargo, también empezaron a notar que muchas veces las mismas medicinas crean otros problemas, que no todo quedó curable, que también la medicina con todas sus esperanzas ha tenido y sigue teniendo límites tremendos, imposibilidades en ciertas áreas, ¿verdad? Y así como se vieron las consecuencias de muchas medicinas, también se fueron observando las consecuencias de otras de esas esperanzas fallidas. Por ejemplo, se empezó a ver que la democracia pues no era tan exitosa como se pensó, que había democracias de partido, que había mucha corrupción en medio, que los gobernantes se quedaban en el nivel de las promesas, pero luego no se llegaba al cumplimiento. Hasta posiblemente la decepción más grande, que es reciente, y es la pregunta por todas las instituciones, porque después de los 60, pues iniciaron las Naciones Unidas, la FAO, la UNICEF, muchas organizaciones conjuntas internacionales para el gran bien común. Pero con los problemas actuales nos empezamos a preguntar, ¿y para qué sirve la ONU? ¿Y para qué sirve la UNICEF? ¿Y para qué de todos modos hay niños hambrientos? No se logra solucionar el analfabetismo ni la falta de alimentos en el mundo. Entonces, podemos ver que se le va a llamar posmodernidad a esa decepción de que no se cumplieron los objetivos, ¿verdad? Vamos a ver algunas consecuencias de la cultura posmoderna. En primer lugar, hay un tremendo escepticismo hacia el futuro. Ustedes pueden actualmente hablar con muchos jóvenes, yo lo he hecho, y no ven mucho el caso, por ejemplo, de estudiar más y piensan, mira, ¿para qué si no vamos a tener trabajo? Solo nos vamos a endeudar. Las carreras están totalmente veladas, no hay becas. Para ascender en las instituciones universitarias tienes que conocer a alguien. Solamente los que son amigos, familiares, son los que tienen acceso a. En fin, hay mucha decepción en la nueva generación y no da gran esperanza el futuro. La posmodernidad se caracterizó también por lo que se conoce con la palabra relativismo, y es que la gente dejó de creer que había verdades absolutas. Empezamos a pensar que cada quien tiene su verdad y que está bien. Tú déjalos que crean lo que cada quien quiera creer, llévatela en paz y no hay verdades absolutas. Esto es a lo que se le ha llamado el relativismo. Cada quien hace su propio mundo y si yo digo que, bueno, esta persona necesitó abortar, pues sus razones tendrá, hay que dejarla. Es un justificar todas las conductas, todas las actitudes, porque dejamos de creer que son ciertas, que son válidas las verdades absolutas.
A eso también le llamamos priorizar la subjetividad. El Papa Benedicto escribió muchísimo sobre todo esto, ¿verdad? Y trató de iluminar diciendo, no, no nos dejemos convencer de este relativismo. Defendamos esos valores que no pasan. Entonces, para muchas personas, la opción más grande ha sido encerrarse en un individualismo y romper con todas sus tradiciones. Entonces, tenemos muchas personas que pasan grandes fines de semana en fiesta. ¿Con qué sentido? Ellos inventan y puede haber una fiesta que empieza el viernes en la tarde y termina con la resaca del lunes en la mañana, pero ya no son los valores de qué es la fiesta popular, de qué es la fundación del pueblo, de qué es el cumpleaños de tal que celebramos, el aniversario. No, son individualistas. A la postura posmoderna le viene también la alegría y el gozo del consumo compulsivo. Comprar, tener y tener. Y sobre todo la creación de una realidad artificial a través de todo lo que ha desarrollado la media. La sociedad posmoderna es de pantallitas, es una sociedad virtual y está tratando de tener pequeñas alegrías efímeras, que efímero quiere decir pasajero, rápido, ¿verdad? Que muere pronto. Entonces, las alegrías son pequeñas, pero seguidas, 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 ¿verdad? En otras palabras, son placeres sin fin, no es un hedonismo sin fin. Vemos a las personas que están todo el día cocinándose cosas deliciosas, su gran placer es solamente acariciar a su gatito, su mundo es totalmente satisfacerse y no querer saber de lo que pasa afuera, ni mucho menos de que me envuelvan en lo que tiene que ver con otros. A grandes rasgos, este es el gran tiempo histórico de la posmodernidad. Muchos creen que estamos ahorita viviendo una transición, no se sabe qué va a seguir, ¿verdad? No tenemos bola de cristal, pero sí sabemos que esta cultura insatisfecha, esta cultura sin horizontes, entusiasmos, pues necesita girar hacia alguna dirección y eso es precisamente lo que le corresponde ahorita iluminar a nuestro Papa León y es también lo que nos va a tocar a nosotros trabajar ministerialmente. Esa es la generación que nos desafía y que nos espera. Pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Eso no lo duden, permítanme porque estoy haciendo algo que no quiero. Aquí está. Los últimos documentos de la Iglesia, incluyendo los del Papa, los últimos del Papa Francisco, con los del Papa León, con Magnifica Humanitas, vamos a decir que tienen una aportación a la ortodoxia porque nos invita a un pensar más amplio, con nuevas tareas, con diferentes tareas, pero también con muchos desafíos a la pragmática, o sea, a movilizarnos, a poner por obra, ¿verdad? El Papa León no nada más está reflexionando en la inteligencia artificial, sino también está diciendo qué tendríamos que estar haciendo, qué especie de acciones o de plan es el que se nos tendría que ocurrir. Y esto es probablemente mucho lo nuevo, que estos papas no nos están dando un catecismo como nos lo dio el Concilio de Trento, sino nos están dando una iluminación para el momento tan complejo que vive nuestra humanidad, pero también para la acción que requerimos. Haciendo un resumen de lo que hemos estudiado en este año, ustedes recordarán que vimos cómo la iglesia arranca con una espiritualidad que fue dirigida por el Espíritu Santo hacia el martirio. Ah, el Espíritu nos motivó a todos los grandes hombres y mujeres de fe a dar testimonio de Cristo muerto y resucitado, a dar testimonio con su vida, a dar testimonio con su palabra, con la confesión de su fe.
Pero cuando se estabiliza el Imperio Romano, viene Constantino y la fe se establece, estudiamos cómo el Espíritu Santo mueve hacia el desierto, mueve a la soledad, saca de la comodidad y empezamos a ver que hay un nuevo movimiento, una nueva dinámica de personas que inician caminos que no se conocían. Ya no vamos a tener la persecución ni los grandes desafíos, sino estamos estables, pero ahora, ¿qué es lo que nos va a caracterizar como hombres y mujeres de fe? Y vimos aquí cómo nacen los grandes ermitaños y de esos ermitaños, de esos ciborios, empiezan a venir los grandes monjes. Entonces, la espiritualidad evoluciona tomando en cuenta muchas necesidades. Había muchos peligros en los caminos, invasión de pueblos extraños. Bueno, los monjes desarrollan también grupos de defensa, pero también los monjes desarrollan grupos de hospitalidad, de acogida, vida comunitaria y mucha cultura. Entonces, todo este, dijéramos, impulso del espíritu a lo largo de 20 siglos, toca continuarlo. Y nosotros ahora podemos ver que las nuevas comunidades, las recientes comunidades que tenemos en la iglesia, son comunidades que tienen espiritualidad y tienen servicio, que tienen vida de oración intensa y constante, pero también trabajos entre los más necesitados y que las necesidades que tiene la historia han sido posiblemente las mismas, necesidades de salud, de educación, de acompañamiento, de cuidado pastoral. Entonces, la realidad es distinta, pero así como nosotros miramos en la historia de la iglesia y de los santos, que ha habido una espiritualidad que ha hecho salir de sí a los cristianos a ejemplo de Cristo y que nos ha señalado, ¿verdad?, dónde están las grandes necesidades. También actualmente el Papa León XIV, en este documento reciente del ICITE, nos dice que igual nosotros tenemos que hacer una transformación cultural. Necesitamos, ¿verdad?, ir más allá de los modelos exitosos. No, no podemos nomás estar imitando qué best practices hacen otros, sino tenemos que tener una inspiración del Espíritu Santo sobre lo que nos toca históricamente hacer. En este curso, por los 20 siglos de historia de la Iglesia, estudiamos también los movimientos misioneros. Podríamos decir que la primera ola misionera arranca en los Hechos de los Apóstoles, en el envío que hace Jesús, vayan al mundo, ¿verdad? Y los envía a todo lo que correspondían las provincias del Imperio Romano, al mundo conocido del tiempo de Jesús. Y los discípulos hacen esa tarea. Después vinieron en una segunda ola los primeros monjes misioneros. Estudiamos, por ejemplo, a San Agustín de Canterbury, estudiamos también a San Mel, a San Beda el Venerable, a los grandes monjes que evangelizaron Europa, que pusieron las bases con los primeros grupos de paganos que encontraban tratando de integrarlos, ¿verdad? Ahí estudiamos a San Benito, a San Anselmo, a Santa Escolástica, a muchos de los santos que llevaron la evangelización, más o menos desde el siglo cuarto, quinto hasta el siglo XIV. La tercera ola de evangelización, la tercera ola misionera, la estudiamos cuando se descubre América y cuando se evangeliza África y Oriente. Ahí estudiamos a los grandes misioneros que vienen a nuestras comunidades, a nuestra tierra. Vimos a San Francisco Javier, a San Pablo Miki, a los que se subían a los barcos y a los que catequizaban hasta que las manos se les agotaban de tanto, a los grandes representantes de la orden franciscana, dominica, jesuita, etcétera.
La cuarta ola misionera es la nuestra, corazones. La cuarta ola misionera somos nosotros, convocados por el Papa Francisco a ser una iglesia en salida. Es nuevamente vayan al mundo, pero ya no es el mundo romano, ya no es el mundo recién descubierto por los barcos. Nuestro vayan al mundo, nuestra iglesia en salida, pues es a este mundo de tecnología, es a este mundo que está totalmente em, desafiado a vivir valores contrarios al Evangelio. Vamos al mundo de la posmodernidad, a ese mundo insatisfecho, a ese mundo fastidiado que nomás quiere novedades inmediatas en sus pantallas y en la comodidad de sus propias zonas confortables. La gran pregunta que nosotros vamos a encontrar después de estos 20 siglos de historia seguirá siendo la misma de los apóstoles. ¿Cómo evangelizar? ¿Con qué medios evangelizar? ¿Con qué contamos para evangelizar? Yo quiero insistirles que nosotros estamos desafiados y hemos visto, o sea, todo lo que hemos estudiado en estos años de historia tiene que motivarnos a cómo ha pasado el Evangelio desde los pergaminos, desde los copistas que hacían los monjes, la predicación, hasta la creación de la imprenta y ahora a las grandes señales satelitales y a la media. Esta es nuestra gran obra actual y es lo que nos está esperando. Entonces, quisiera señalar algunos de los desafíos que no los veo yo. He estado buscando distintas fuentes y hacia dónde cree los grandes teólogos del momento que le toca ir a nuestro Papa León y nosotros con él apoyando, ¿verdad? Bueno, definitivamente que el primer desafío que tiene el Papa León es la paz. Tenemos ahorita varias guerras que en cualquier momento nuestro planeta entero puede verse involucrado en una nueva problemática mundial. Entonces, el Papa está tomando una prioridad por la abogacía, por el diálogo, en medio de varios conflictos mundiales, porque no es uno. Nos toca apoyar a nuestro Papa. Él ha dicho que quiere promover una paz desarmada y desarmante, ¿verdad? No solamente en los lugares que están en guerra, sino también en tantos escenarios marcados por la violencia. En nuestros países latinoamericanos son la mayoría y tenemos muchísima corrupción y muchos problemas que afectan la paz de las comunidades. Al interior de la iglesia, la mayoría de analistas están de acuerdo en que nuestro Papa tiene el gran problema de la polarización al interior. A veces es una polarización teológica, a veces es solamente de posturas intermedias, ¿verdad? Entre mucha gente que quiere mantenerse muy conservadora con una iglesia pre-vaticana y una iglesia progresista que quiere una iglesia encarnada en la realidad y más activa, más proactiva. Nuestro Papa también tiene el desafío de reorganizar su propia estructura vaticana en la curia, sus funciones, las diócesis, las parroquias. Muchos señalan también que tiene menos sacerdotes que los papas anteriores, muchísimo menos religiosos. Entonces necesita también hacer alguna dinámica para el planteamiento de los laicos y para el lugar de la mujer en la iglesia. Nuestro Papa tiene la cultura de la vida como una tarea enorme, ya él mismo lo ha dicho, que para él, no es nada más para él, así está en el pensamiento católico de la Iglesia. La cultura de la vida no es nada más nacer. Yo pongo esta mandarina con muchos gajos porque si nos preguntan qué es la vida para un católico, diríamos que es como una realidad múltiple de muchos aspectos.
Por supuesto que es nacer, el derecho a nacer, ¿verdad? Pero es a nacer a una vida que sea vida digna, que sea una vida, ¿verdad? No venimos a este mundo a sobrevivir, venimos a vivir. Por eso la cultura de la vida es también una cultura que quiere que si naces no nazcas en la pobreza o en la miseria, que si naces tengas derecho a la educación, tengas derecho a la salud. La cultura de la vida dice que si no tienes en tu país unas buenas condiciones, busques, y por eso también defiende los inmigrantes el derecho a moverse. La cultura de la vida está contra la guerra que deja tantas muertes y está también en la defensa del medio ambiente y busca una muerte digna. Nosotros tenemos que estudiar, comprender mejor. Estoy solamente enumerando porque el Papa tiene mucho interés en desprender de la cultura de la vida una nueva visión en todos nosotros que no se quede solamente con un aspecto o que no coja uno y ataque los demás, ¿verdad? Am, pues como ya lo mencioné, ahorita el documento más importante que tiene la Iglesia es el de Magnífica Humanidad y tiene en el centro la dignidad de la persona humana. Somos creados a imagen de Dios. No podemos poner en duda el gran honor que tiene cada ser humano al considerarse creación de Dios. Y por lo tanto, así debemos respetarlo, tenga el color de piel que tenga, la fe que profese, el país de origen de donde venga. Este va a seguir siendo un punto candente. El Papa va a continuar también con este tema de la inculturación de la fe, ¿verdad? A mí me gustan mucho estas imágenes del Papa inserto en la cultura del Perú, ¿verdad? Una manera de evangelizar, como dijo San Pablo, me he hecho a todos con tal de ganarlos a todos, ¿verdad? Y eso va a indicar que tenemos que seguir conociendo las culturas, acercándonos a las culturas de manera pastoral, a las culturas no solo étnicas, a las culturas juveniles, a las culturas diversas, principalmente las culturas de las minorías porque solamente así podemos dejar el Evangelio y el Evangelio podrá transformar. Los últimos papas han sido muy claros en que la Iglesia no quiere uniformidad, sino quiere unidad. Y unidad de gente distinta, de gente diversa en sus culturas. Otra de las tareas que vemos que le va a corresponder muy fuerte, derivada también del pensamiento de los papas anteriores, es la de continuar la abogacía por la inmigración, por los inmigrantes. La migración global va a seguir siendo un problema grandísimo y más si hay guerras, si hay desastres ecológicos, si hay pobreza, si hay violencia. Entonces, el programa de proteger, acoger, defender, acompañar, de incluir a los inmigrantes, pues va para largo y es otro de los campos ministeriales que nos está esperando. Otro de los grandes desafíos va a ser el mundo del trabajo, poder hacer que se respete a los trabajadores y sus derechos a un salario, a un lugar decente de trabajar, a unas condiciones, a asociarse, a tener una compensación, a deshabilitarse y a tener seguridad en un retiro. El problema que tenemos ahorita muy grande en el trabajo es que con todas las tecnologías y la implementación de la inteligencia artificial se desplazarán muchísimos trabajos y vamos a tener en el horizonte próximo, que ya ha empezado, un desempleo enorme, una falta de razones para vivir, porque si no tienes trabajo, ¿qué vas a hacer? Entonces, estamos ahorita
ante una ola próxima o un tsunami, por decirlo así, em, de desplazamiento de todos los trabajadores que no van a ser necesarios o que van a ser suplidos con máquinas o que van a estar obsoletos, ¿verdad? Otro de los retos pastorales que tiene nuestro Papa es la atención pastoral a la familia. Está totalmente debilitada por todas las corrientes actuales, la facilidad para el divorcio, por la escasa formación con la que muchos jóvenes se casan, por la falta de líderes que acompañen las familias en crisis, por la cantidad de familias rotas, por las familias que sufren y padecen las adicciones. La apatía de los jóvenes, que tenemos muchos jóvenes desconectados, sin interés por una afiliación religiosa. La formación del liderazgo. Ustedes son muy dichosos de tener temas de formación y clases sistemáticas, pero todavía nos falta llevar la formación a muchos escenarios. Nos falta aún ganar credibilidad controlando toda la realidad del abuso y garantizando una transparencia financiera. Y nos falta también promover más la doctrina del medio ambiente con sus grandes temas de justicia, democracia, economía y cuidado del medio ambiente. En su última encíclica, que yo ya no voy a desarrollar porque ya sería otra materia, pues también nos va a faltar continuar el estudio del desarrollo de las grandes tecnologías, de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, conocer todos los riesgos que vienen, todas las amenazas a la privacidad, con todos los algoritmos que están sobre cualquier decisión que hacemos en los medios, condicionando nuestras respuestas, motivándonos a los consumos locos, ¿verdad? E interactuando en nuestras vidas, en nuestra toma de decisiones. Bueno, esperan muchísimos desafíos y yo creo que nosotros necesitamos hacer una reflexión muy fuerte, muy sustanciosa sobre qué vamos a hacer pastoralmente en la iglesia. Después de esta clase, pues yo les invito a que definan todos, ¿verdad? Su perfil ministerial, con los dones que tienen, con las necesidades que hay en su comunidad, con los recursos con los que cuentan. Los santos que voy a proponer para esta última clase son menos que en clases anteriores porque he partido solamente de esta última fase de la modernidad y posmodernidad, pero les invito a que conozcan la vida de Carlo Acutis, que es una biografía que encontrarán en muchas partes, Teresa de Calcuta, Giorgio Frassati, a la beata Clara Luz Badano, a Óscar Arnulfo Romero, nuestro obispo salvadoreño, a- al beato Carlos Manuel Rodríguez, un puertorriqueño, al beato Jersey, que fue también de lo social y de los sindicatos, por supuesto, nuestro Papa Juan Pablo II, a la beata Pierina Morosini y al padre Alberto Hurtado, que son ya pues prácticamente los santos de los últimos movimientos sociales. Yo les invito también, si tienen oportunidad, a que vean una segunda tarea, que fuera a ver este documental de Wim Wenders. Está en Netflix y en muchas partes, y se llama Francisco, un hombre en sus propias palabras. Y son una serie de pequeños discursos que ha tomado este documentalista y que ustedes observen cuál fue el mensaje del Papa sobre la inmigración o sobre el trabajo, o sobre la juventud o la ecología. ¿Cuál fue su ortodoxia? O sea, ¿cuál fue su pensamiento, verdad? ¿Y cuál fue su pragmática para que apliquen estos conceptos que hemos visto? Pueden ver también una película muy linda que también salió en Netflix que se llama Los dos papas. Y les puede dar también esas dos iglesias en sus contrastes y también en su belleza. Bueno, son unas pocas de tareas que yo quisiera que ustedes aprovecharan
Pero también, pues quisiera cerrar agradeciendo el aguante de todos los que han sido fieles a estas 10 clases, agradeciendo profundamente su interés y deseo, así como nosotros cuando conocemos la historia de nuestra familia y la miramos muy de atrás y estamos considerando desde dónde vinimos, pues que también estas clases de historia de la iglesia no nos desalienten ni mucho menos nos, nos llenen de desganas, sino al contrario, valoremos toda esta rica tradición que la Iglesia Católica nos comparte y a la que nosotros pertenecemos. No somos parte de una iglesia reciente, de una iglesia chiquita, somos parte de una iglesia universal, de una iglesia con una historia llena de experiencias diversas y que todas ellas nos pertenecen, son para aprender, son para ser mejores. Me da muchísimo gusto el paseo que nos hemos dado por los grandes hombres y mujeres de fe que han sostenido distintas crisis de la iglesia. No nos va a tocar una iglesia perfecta a ninguno de nosotros, ni local ni universalmente. No nos va a tocar una iglesia que ya sea solamente santa. La iglesia sigue siendo santa y pecadora, sigue siendo humana y sigue siendo divina. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Los dejo entonces con sus reflexiones y espero que puedan ustedes aterrizar para el trabajo pastoral donde ustedes aportan, pues una aportación, una verdadera inserción de novedad y de entusiasmo con todo lo que hemos estudiado. Muchísimas gracias.